Hola coleguis, en este nuevo apartado vamos a hablar sobre los metadatos. Bien, en este nuevo apartado vamos a hablar en esta sesión introductoria sobre los metadatos y después vamos a ver distintas herramientas para poder eliminar estos metadatos de nuestros archivos. Hablaremos de los metadatos en las conexiones, en aplicaciones de mensajería, etc. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente comparte documentos, fotos, vídeos pensando que estos están limpios, pero no lo están. Las fotos pueden contener, por ejemplo, tu ubicación GPS. Esto suele ser algo de lo más habitual. Comentar que se puede deshabilitar. Si vais a vuestra aplicación del teléfono, de la aplicación de fotos, de la cámara me refiero, vais a los ajustes o a la configuración y veréis que por defecto la mayoría de las veces viene activada esa opción de ponerle o incrustarle a la foto la localización GPS, es decir, la posición o las coordenadas de latitud y longitud donde se ha obtenido esa fotografía. Esto, lo mejor y lo más recomendable es deshabilitarlo. Comentar que también en sistemas como el que puedo utilizar por aquí, con Grafeno directamente incluso elimina el resto de los metadatos. También comentar que los documentos que generamos pueden contener el nombre del usuario que ha creado ese archivo, el software que se ha usado, la fecha de creación y más datos que aparentemente o no están a la vista, pero los archivos los guardan. Al final la privacidad no se pierde siempre por un hackeo, sino que se regala sin querer muchas de las veces. Entonces, ¿qué son los metadatos? Los metadatos son datos sobre los datos. También me gusta llamarlos registros internos que almacenan tanto los archivos como registros que se generan cuando realizamos cierto tipo de conexiones, como enviar un mensaje de correo electrónico, cuando enviamos un mensaje con una aplicación de mensajería instantánea, cuando nos juntamos con alguien, las grandes empresas obtienen o almacenan metadatos de que esas personas se han juntado en una misma ubicación o podrían llegar a pedir en base a esos registros, pues oye, en esta ubicación, ¿qué dispositivos estuvieron conectados en este momento? Al final son datos que no los ves, pero están ahí. En una foto, como decía, la ubicación, la hora, la marca o el modelo de la cámara con la que se obtuvo la fotografía, los ajustes, el modelo del teléfono en caso de que se haya obtenido la foto con un teléfono móvil. En un documento, pues eso, el autor, que normalmente suele ser el usuario del sistema que ha creado ese archivo, el historial de cambios, la fecha de creación, etc. En las aplicaciones de mensajería instantánea, por ejemplo, muestran o las empresas que manejan o a las que pertenecen estas aplicaciones pueden guardar la ubicación y la hora de las conexiones, algo que les da muchísima información. Digamos que son como registros o códigos de barras que lleva cada archivo y cada conexión. Son datos que tú no ves, pero llevan un registro de todo. Entonces, para explicar un poco y se entienda mejor esto de los metadatos, en esta ocasión os voy a leer una breve historia que he querido escribir para entender un poquito más qué tipo de datos o qué podemos llegar a sacar de los metadatos. Y dice así: esta es la historia de Laura M. Tiene 28 años, vive en Barcelona y no hemos leído ni un mensaje suyo, pero sabemos prácticamente todo sobre ella. Cada día Laura se despierta en su piso del barrio de Gracia a las 7:30 de la mañana, su teléfono se conecta al wifi de casa. A las 8:30 se desplaza a Poblenou. Trabajo, no lo sabemos, pero se conecta ahí cada mañana de lunes a viernes. Por la tarde vuelve a su barrio, algunos días se detiene en un gimnasio y sabemos esto por el Bluetooth o las conexiones de Bluetooth de las máquinas de andar, de las máquinas caminadoras del gimnasio a las que se conecta. Tiene una relación con alguien llamado Carlos. Hablan todas las noches por WhatsApp. Sus teléfonos coinciden en el mismo lugar los viernes por la noche y los domingos hasta el mediodía. No conviven, pero sí que comparten los fines de semana.
Laura no cocina mucho, pide comida a domicilio casi todos los días. Compra en tiendas ecológicas, paga con el móvil, busca vuelos baratos, viaja ligera. ¿Crees que estamos adivinando todo esto? Pues no, esto todo es metadata, son los metadatos que acompañan a todo el uso de estos dispositivos móviles que llevamos en el bolsillo como un acompañante en todo momento. Los domingos por la mañana, su móvil la acompaña a un centro de meditación. También ha estado en varias protestas por causas feministas. No ha posteado nada ni en Instagram, ni en Twitter, ni en ningún sitio. Pero por su localización, el Bluetooth y los eventos de su calendario confirman que ha estado en esa manifestación. El 10 de mayo todo cambió. Cortó la conexión con Carlos, dejó de ir al gimnasio y escucha música triste en bucle. Se ha creado cuentas en app de citas. Nosotros no sabemos lo que siente Laura, pero sabemos que algo pasó, probablemente una ruptura con Carlos. Esto es lo que se puede llegar a saber de una persona solo con leer los metadatos, sin leer sus mensajes, sin espiar su cámara, solo observando y siguiendo el rastro digital que va dejando. Estos son los metadatos, ese rastro digital que vamos dejando constantemente por ahí. Así que si creías que tus datos estaban cifrados por utilizar una aplicación de mensajería cifrada o tus mensajes vayan cifrados, piénsalo otra vez, dale una vuelta a esto. Entonces, un riesgo potencial de los metadatos podría ser del que hablaba un ex consejero legal de la NSA, un tal Stuart Baker, que afirmaba, y lo leo, bueno, lo traduzco, decía: metadata absolutely tells you everything about somebody's life. Metadata al final te dice todo sobre la vida de una persona, o te hace saber todo sobre la vida de una persona, al igual que esa historia, que es ficticia, que la he escrito yo, de esa tal chica Laura, era un suponer, era para que os hicierais una idea de todo lo que se puede obtener de una persona solo por el uso de aplicaciones y herramientas digitales. Y como decía esta persona, este Stuart Baker, no necesitas realmente saber el contenido de los mensajes, no hace falta que sepas qué se enviaba con ese tal Carlos, ni que muchísimas cuestiones o ver el contenido del mensaje en concreto, sino con esos metadatos, esos pequeños registros que se van dejando, puedes saber absolutamente todo de una persona. Entonces, comentar que esta de los metadatos es una forma en la que la NSA y la CIA identifican posibles objetivos de ataques, especialmente en operaciones militares fuera del territorio estadounidense, ataques para realizar ataques con drones, donde los metadatos se pueden utilizar en base a localizar a las personas consideradas una potencial amenaza, y se puede llegar a matar en base a estos metadatos. Es una exageración todo esto que estoy contando, pero puede llegar a darse el caso, y probablemente se haya dado casos. ¿Por qué? Porque metadatos como que tú te reúnas con un grupo de gente, si ese grupo de gente es una potencial amenaza para ese gobierno, para lo que sea, podrían llegar a relacionarte o a incluirte en ese grupo de gente como un potencial objetivo o amenaza. Entonces, es el típico, como se suele decir en el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Bien, si tú andas con una gente que están todos los fines de semana de fiesta haciendo no sé qué y no sé cuál, pues la gente pensará que tú eres ese tipo de persona. Eso es, digamos, un metadato, sería la analogía a lo que es un metadato en el mundo real. Entonces, ¿qué tipos de metadatos existen y cómo se esconden? ¿Y qué ventajas tienen y qué desventajas? En las fotos y los vídeos, por ejemplo, las ventajas que pueden tener para ti es que puedes ordenar las fotos en álbumes de manera automatizada, porque como pueden incluir la posición GPS de donde se obtuvo esa foto, pues se puede recordar dónde se obtuvo la fotografía y con la fecha de los metadatos agrupar esas fotos por carpetas. Bien, esto es muy cómodo, pero ¿qué riesgos puede suponer? Pues alguien puede saber, viendo los metadatos de las fotos, dónde vives, dónde trabajas, y puede ser utilizado para rastrearse sin permiso.
En los documentos, ventajas que tiene: seguimiento de versiones, saber quién hizo un tal cambio a un archivo, por aquello del yo no he sido, de las empresas que varias personas trabajan de manera conjunta sobre un fichero. Pues bien, nadie puede excusarse, no, yo no he sido el que ha tocado ese fichero. Los riesgos que puede conllevar: que revela tu nombre real aunque uses un alias. Cuando generas un archivo, este archivo puede contener el nombre del usuario que generó el archivo en cuestión, con lo cual podría suponer en una filtración, o podría ser un vector de ataque inicial, eso, para comenzar un ataque si fuera alguien malintencionado. También muestra cuándo fue creado y editado ese archivo, que en caso de también de problemas de cualquier tipo legal, lo que sea, ese archivo se sabe cuándo se generó y demás. De hecho, las impresoras, y lo cuento aquí porque se me acaba de ocurrir y en ninguna sesión lo tenía así pensado o comentar esto, las impresoras que todos utilizáis, impresoras domésticas o impresoras de las empresas, dejan un metadato. Es que ya no es ni un metadato, es un dato oculto. Imprimen unos puntitos en el color en tinta amarilla, que son imperceptibles al ojo humano, pero cuando se imprime ese papel, todos los papeles que se imprimen llevan esos puntos invisibles, como digo, al ojo humano, pero con herramientas especializadas se puede saber cuándo se imprimió el documento, de qué modelo, de qué máquina se imprimió ese documento, con lo cual se podía llegar a hacer un rastro de ese documento, cómo y de dónde se sacó. O sea que tener este dato en cuenta, por ejemplo, si vais a enviar alguna carta confidencial, alguna historia, que sepáis que este tipo de cuestiones existe. Entonces, recomendaciones prácticas que os daría: que antes de subir una foto a cualquier plataforma de redes sociales, de lo que fuera, a cualquier nube que no sea privada, que utilicéis herramientas de eliminación de metadatos. Algunas de las que hablaremos, como Exif Cleaner, Exif Tools, hablaremos de MAT2 para Linux, etc. Para documentos, eso, guarda el PDF en plano o utiliza algunas aplicaciones de estas que te he mencionado, y enseñaremos y veremos el paso a paso de cómo emplearlas para eliminarle también los metadatos. Hay veces también que si exportas un archivo, puedes hacer que se exporte sin los metadatos, y que revises siempre los permisos que tiene un archivo antes de compartir. Y errores comunes que deberíamos de evitar: pues básicamente lo mismo que cuando obtengamos fotografías con un dispositivo móvil, antes de subirlas a cualquier plataforma sin revisar los metadatos que contienen, compartir archivos de Excel y de Word y demás sin exportarlos antes o eliminándole los metadatos, más aún cuando los vais a publicar de manera pública, valga la redundancia. Quería traeros, pero no lo voy a hacer así, y os insto a que cojáis y os vayáis a la página del ayuntamiento de vuestra propia localidad como experimento, si queréis. Buscad documentación que puedan exponer de manera pública, PDFs o Words o lo que sea, para cualquier tipo de concurso, de presupuesto, de historia que haya en la web. Os lo descarguéis y lo paséis por alguna aplicación de estas que vamos a ver, y veréis cómo seguramente habrán filtrado el nombre de la persona que creó ese documento internamente y bastantes datos más, con qué software se generó, es decir, posibles datos que a futuro o de cierta manera podrían ser utilizados por un ciberatacante o por un ciberdelincuente como vector de ataque. Entonces, si vuestro perfil es de riesgo, ya veis que toda esta sección ya se trata o está enfocada en un nivel de riesgo ya elevado, un nivel de riesgo alto, deberíais de utilizar este tipo de herramientas para eliminar metadatos. Además de todas las cuestiones que ya hemos visto de manera previa y todos los que vamos a ver en los futuros apartados de la formación de esta sección de apartados de nivel de riesgo alto, os debería de preocupar. Y si sois periodistas en un país autoritario,
cosa que cada vez va un poquito a más incluso donde nosotros vivimos. Digo, me refiero a en Europa en general. Estamos viendo todo esto cada vez de manera más frecuente en los medios y en las noticias. Os invito también a que os registréis en la newsletter de nuestro sitio web. Si os metéis en elur.com, suscribiros a la newsletter, que estoy enviando de manera semanal todas esas noticias y tal que van saliendo sobre el tema de la privacidad, de cuestiones como estas de los metadatos y demás. Eso, de manera semanal hay un newsletter con noticias o lo más destacado de la semana. Y bueno, por seguir comentando, errores que deberíamos de evitar con esto. Pensar de esto a mí no me pasa, porque no, a mí no me pasa hasta que te pasa. Y nada, que ya utilicéis o sigáis estas metodologías que vamos a ver y reviséis estos metadatos como parte de vuestra rutina diaria y vuestra rutina digital, que si tenéis un nivel de riesgo elevado apliquéis esto, que nunca compartáis archivos sensibles sin antes limpiarlos, si estáis utilizando archivos confidenciales o cosas que podrían entrañar un riesgo para vuestra seguridad, incluso vuestra seguridad física. Y veremos estas herramientas, que las que os recomiendo son, pues eso, Exif Cleaner, Exif Tools y Mat2. Veremos básicamente 2 o 3 herramientas y con ello creo que podéis funcionar de manera perfecta. Sobre los metadatos en aplicaciones de mensajería instantánea, no me voy a meter tanto o no lo voy a comentar más que aquí brevemente. Y es que esas aplicaciones de mensajería cifrada y demás que deberíais emplear, si vuestro nivel de amenaza es de un riesgo alto, ya hemos visto un montón de herramientas en apartados previos, de herramientas de mensajería instantánea, cifradas y que son descentralizadas y todas estas cuestiones. Iros a la sección anterior, donde se habla en un apartado de las aplicaciones de mensajería instantánea, y buscad aquellas que tengan la barra de carga al completo, que eso sería aplicaciones indicadas para un nivel de riesgo alto. Esas son las aplicaciones que deberéis de utilizar. Ni WhatsApp, ni Telegram, ni Facebook y su aplicación de mensajería, ni ninguna otra cuestión. Solo esas que hemos indicado como una protección ya muy alta. En el tema de correos electrónicos, os vais a todos los gestores de correos electrónicos, sistemas o servicios de correo electrónico privado y avanzado. Os vais lo mismo, a las que tengan la barra de carga al 100%, esa barra de carga que veréis que tiene como distinta o está cargada a distintos niveles, básicamente en 3 niveles, pues si vuestro nivel de amenaza es de riesgo alto, iros a esas que tienen la barra rellena del todo. Así que nada más, en la próxima sesión ya vemos una herramienta. Que os ha gustado esta sesión, le deis un like, os suscribáis para seguir toda la formación. Cualquier duda, comentario, sugerencia a la caja de comentarios. Como siempre, gracias por estar ahí. Hasta luego.